Primero, quiero agradecerles a mi amigo, el abogado Diego Fernández de Ceballos, al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y al economista y mi amigo también, al igual que el ingeniero Cárdenas, Francisco Labastida Ochoa, un abogado, un ingeniero, un economista, pero tres políticos que son referencia obligada en cada uno de los tres partidos políticos más importantes o numerosos en el escenario político nacional, que hayan dispuesto el tiempo suficiente y admitido el venir a comentar este ensayo que de una u otra manera desde hace tiempo venimos construyendo muchos mexicanos que pensamos que en buena parte desde hace tiempo se ha trabajado por lograr una madurez democrática en el país que se vino reflejando primero en la construcción de una serie de mecanismos sobre los cuales se fue bordando hasta llegar a una alternancia en la cual muchos depositaron o depositamos también algunas de nuestras ideas y nuestras aspiraciones de que el régimen político lograse resolver muchos de los problemas que se venían acumulando, pero que no ha terminado por construir una transición de régimen político que permita al mismo sistema presidencial tener instrumentos mejores, novedosos, adecuados, que nos acerquen a los tan necesarios y requeridos acuerdos por los que todos estamos trabajando, o los que todos desearíamos que fueran todavía más ágiles, más rápidos, más convenientes. Por ello, al agradecer a los tres políticos tan respetados por mí y por muchos de los mexicanos, el que estemos aquí en la presentación del ensayo, a través de ellos quisiera también saludar a muchos y a muchas de mis amigas que también en el área política han hecho un referencial y que están también interesados en buscar la mejor forma de construir algo que pudiera ayudar a resolver los graves problemas que vive nuestro querido México. Decía nuestro amigo Ricardo Rocha, ¿no puede esperar más México? Y yo digo, hay 52 millones de razones, Ricardo, amigas, amigos, por los cuales México no puede esperar más. Hay 52 millones de pobres en este país. Y si queremos ya ir hacia lo específico, tendríamos cerca de 15 millones de pobres en pobreza extrema. Creo que esto marca la urgencia sobre la cual debe de girar buena parte de la construcción de los cambios tan necesarios en este país. En el entendido de que no creo que exista nadie en México, y aquí es un referencial muy importante, que estaría en desacuerdo en que México empezara a tener tasas de crecimiento sostenidas del 6%. No existe nadie que tuviera un desacuerdo en que en México esa tasa sostenida de crecimiento no se diese solamente para beneficiar a unos, sino que viniese a impactar a muchos de los mexicanos que hoy viven en la muy clara desigualdad. Creo que nadie estaría en desacuerdo en que pudiésemos construir un sistema de seguridad social que realmente garantizase a todos no nada más sus servicios médicos, sino pensiones suficientes y seguras. Creo que no hay nadie que estaría en desacuerdo hoy en día en que nosotros construyésemos un sistema judicial
apoyado por policías correctas y honestas, que se hiciese cargo de combatir a la delincuencia organizada, al narcotráfico y que acabase con la violencia que aflige a millones de hogares mexicanos. ¿Quién podría estar en desacuerdo en ello? Pero entonces viene la pregunta, y la pregunta es si todos están de acuerdo en que estos serían algunos de los objetivos a lograr, ¿por qué es que no alcanzamos ese acuerdo y todos nos ponemos a trabajar alrededor de él? Y la respuesta es porque el sistema presidencial mexicano, el sistema político hoy en día, se encuentra completamente agotado en sus instrumentos que le permitan alcanzar rápidamente los acuerdos en los lugares en donde la pluralidad ha venido a asentarse y a intentar convivir para entonces generar los consensos necesarios que nos saquen adelante. ¿Cómo entonces pensar en estos nuevos instrumentos del presidencialismo mexicano que nos acercasen a que nosotros lográsemos a mayor velocidad resolver los problemas que hoy nos exigen millones y millones de mexicanos? En lo personal, y lo digo con enorme timbre de orgullo, vengo y conozco lo que es trabajar en lo que se ha denominado el partido hegemónico por tantos años en el gobierno. Tuve el privilegio de estar en posiciones en las cuales incluso pudimos empezar a construir nuevas reglas para que después de 1988 no volviésemos a tener una discusión tan acalorada, tan difícil como la que vivimos en esas elecciones. Varios de quienes estamos hoy aquí, en este lugar, participamos en esas negociaciones. En especial lo hicieron tanto el abogado Diego Fernández de Ceballos como lo hizo también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vimos en aquellos tiempos la pertinencia, la urgencia, la necesidad y la obligación de crear el Instituto Federal Electoral, de crear el Tribunal Federal Electoral, de crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, profundizar en una credencial para votar con fotografía. La verdad, esa es una discusión que todavía no terminamos Diego y yo, porque yo alegaba que no era más necesaria la fotografía, viendo algunos otros instrumentos modernos que nos podrían garantizar la vigencia de la misma, pero él, como siempre, perseverante en cada una de sus posiciones, hizo valer su opinión sobre la mesa y surgió la credencial para votar con fotografía, que por cierto, le doy la razón. Hasta hoy, debido a ello, y no nada más a los códigos de seguridad, sigue sirviendo para cambiar cheques en un banco, mejor que cualquier otra credencial. Y nosotros pensábamos que esa credencial iba a tener una vigencia de 10 años, de 1990 al año 2000. Hoy estamos en el 2011 y se nos han negado los siguientes cambios que nos permitan seguir avanzando en todo esto que debe ser la solidez en la construcción de un régimen que dé certeza no nada más electoral, porque creo que esto ya lo logramos resolver, el tener elecciones más transparentes y válidas, y si a alguien no le gustan, instrumentos, instituciones a donde pueden ir sus alegatos para terminar con el conflicto, como sucedió en el año 2006, en elecciones tan controvertidas. Viniendo de lo que es el partido hegemónico, habiendo participado con muchos de quienes aquí están, de mis amigas y mis amigos en la construcción de las bases para facilitar, posibilitar una alternancia sin conflicto, creo que todos estamos obligados a buscar de qué manera recorremos el camino para lograr una verdadera transición
del régimen político. Que ese es el punto. ¿Cuándo vamos a lograr la transición del régimen político? ¿Se puede seguir gobernando un país nuevo con viejas reglas de carácter institucional? ¿O se tiene que trabajar sobre las nuevas instituciones que a México lo privilegien y le hagan salir adelante? Ese es el motivo por el cual yo escribí este ensayo. Es un ensayo que, si bien es cierto, tiene una óptica partidaria, la mía, la de mi partido político, y las exigencias que tiene el PRI ahora que está buscando nuevamente ganar una elección presidencial y que no comprometen de ninguna manera a quienes desde otras ópticas partidarias, como mis amigos que se encuentran en el presidium, deberán de manifestarlo, pero sí nos hacen girar sobre una propuesta por la cual yo escribí el ensayo. Poner en forma clara la mejor manera de encontrar una urgente reconciliación entre todos aquellos que de una u otra forma y distintas trincheras hemos buscado el mismo objetivo de lograr que se fortalezca la democracia en México y que se reconozca en buena parte la necesidad de que hoy, para gobernar, no es suficiente que un partido gane las elecciones, sino que las demás fuerzas políticas sepan específicamente cuál es el lugar que ocupan para que su fuerza venga a construir entonces acuerdos alrededor de objetivos comunes. El ensayo busca comentar sobre cómo los gobiernos de coalición nos permitirían acabar con los gobiernos divididos y empezar con los gobiernos compartidos. El ensayo busca mencionar cómo los gobiernos de coalición podrían acabar con aquellas viejas fórmulas mediante las cuales tenemos ya elecciones mucho más transparentes y ciertas, en donde el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, y solamente le queda la resistencia política, tratando de evitar que se construyan los acuerdos necesarios para que las cosas buenas sucedan. ¿Cómo podríamos hacer convivir entonces la ya inevitable y muy apreciada pluralidad con la gobernabilidad? Hoy leía en algún medio de comunicación que algún dirigente partidario habla de la necesidad de construir una coalición electoral entre todos los partidos políticos distintos al PRI, con tal de no permitir que el PRI gane las elecciones del año 2012. Y después estoy seguro que no sabrán qué hacer, porque el objetivo específico no es ese. El objetivo debe de ser cómo cada una de las fuerzas políticas tiene garantías suficientes para participar con lo mejor de sí mismo y con sus mejores ideas, y al terminar esas elecciones, el que gana, por no haber conseguido más del 50% de la votación, tiene en la Constitución un apoyo específico de un instrumento para convocar a un gobierno de coalición construido con otras fuerzas que le permitan tener mayoría en el Congreso, que hagan suficiente esa mayoría para que las cosas buenas pasen y que hayan sido pactadas de antemano. Vamos, los gobiernos de coalición que plantea la iniciativa constitucional que el grupo parlamentario del PRI presentó en Cámara de Senadores, pero que lo hizo interpretando en buena parte a muchos de los políticos progresistas que conviven en el Senado de la República de los distintos partidos políticos, ya que fue firmada por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, por el coordinador del grupo parlamentario del Partido La Revolución Democrática, por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, por el coordinador del grupo parlamentario del PT y también de Alianza.
Bueno, esta iniciativa que se presentó, lo que está intentando es poner como opcional la posibilidad de que el que gane las elecciones en el futuro pueda, si así lo desea, convocar un gobierno de coalición, en el cual tendría que, primero, pactar con las fuerzas políticas distintas objetivos comunes, a través de políticas públicas. Regreso, ¿quién no estaría de acuerdo en políticas públicas que busquen mejorar la educación? ¿Quién no estaría de acuerdo en políticas públicas que busquen acabar con la violencia y la delincuencia? ¿Quién no estaría de acuerdo en políticas públicas que busquen mejorar el erario nacional? Que busquen una necesaria reforma sendaria que pase por una reforma fiscal en la que todos reconozcamos que necesitamos más recursos para poder atender las deficiencias que hoy tenemos en el sistema de salud y en la atención a los más olvidados, a los que sufren más porque están en pobreza extrema. Esas políticas públicas pactadas tendrían que ser registradas en el Congreso para que fuera compromiso de los partidos políticos bordar sobre de ellas. A cambio, el gobernante cedería la calificación de sus nombramientos en el gabinete. Esto es, que lograríamos entonces políticas públicas con objetivos comunes y, por el otro lado, calidad de los gobiernos en el futuro, para evitar en la parte gubernamental que se sucedan, no son cuestiones de un solo sexenio, sino de muchos sexenios, ocurrencias en el nombramiento de aquellos que se encargarían en consolidar las políticas públicas pactadas. ¿Quién sale ganando en un gobierno de coalición? Sale ganando los mexicanos, la población, porque teniendo políticas públicas seguras y de largo plazo, de largo aliento, aquellas que nos inviten a pensar en los próximos 25 años, ¿cómo nos imaginamos el México donde vivirán nuestros hijos y de algunos sus nietos? El que pudiera entonces ayudarnos a que esa visión de los próximos 25 años nos apartara simplemente de la vista puesta en las próximas elecciones. Los gobiernos de coalición son un instrumento que permitirían modernizar el sistema presidencial mexicano. No es la panacea, pero hay quienes están buscando el instrumento mediante otras fórmulas respetables con las que yo en lo particular no coincido, como son la segunda vuelta electoral o como son las cláusulas de gobernabilidad. La verdad es que el objetivo es el mismo: tener mayorías estables que permitan que las cosas buenas pasen, que se mejore la gobernabilidad y la calidad de los gobiernos en su funcionamiento. Es por eso que yo escribí este ensayo, que me he permitido plasmar aquí mismo, diciendo el futuro es hoy, y tendríamos nosotros que platicar sobre las conveniencias de estas fórmulas para alcanzar los objetivos comunes. Termino en esta primera presentación. Todos los partidos políticos y los candidatos o precandidatos dentro de ellos, o aspirantes, como hoy dice la nueva legislación electoral, se aprestan y se preparan para competir el próximo año. Dentro de los partidos políticos, muchos de nosotros hemos exigido que antes de iniciar esa competencia digan para qué quieren ganar. ¿Qué quieren hacer en el caso de conseguir la confianza de la mayoría de los mexicanos? Y en el caso de que solamente consigan la mayoría, pero no la mitad más uno, ¿cómo piensan ellos resolver el problema de la gobernabilidad que hoy nos tiene sumidos en la mediocridad, en un crecimiento muy por abajo económico del que tienen nuestros países hermanos de Latinoamérica? Ya no digamos el crecimiento económico de Asia o el que tenía hasta hace poco Europa, que lamentablemente hoy está en problemas. ¿Cómo podríamos entonces
nosotros, a través de estos objetivos comunes, lograr el resolver los graves problemas, insisto, de violencia y delincuencia, y también el de la desigualdad. Para terminar definitivamente con esta primera participación, planteamos que el paradigma de tener solamente estabilidad financiera no es suficiente. Hay que tener estabilidad financiera, pero para crecer, y crecer sobre todo con igualdad, no con desigualdad. Segundo, el paradigma de que hay que lograr una cobertura universal de salud y también de poder garantizar lo que son salarios y también lo que viene incluido dentro de los salarios para cuando se jubilen buena parte de nuestros mexicanos, debe de girar alrededor de que necesitamos pensiones dignas, salarios justos y dignos, como también asistencia a todos los que menos tienen hasta que México logre nuevamente crecer y resuelva su problema de desempleo y desigualdad. Y también hay que romper con ese paradigma de que lo único que se necesita para poder vencer a la delincuencia, organizada o no, y al narcotráfico, sea el enfrentarlos con la debida fuerza y valor, cuando es necesario también hacerlo con inteligencia y con método. Porque esto último nos invitaría a pensar en que es urgente el que replanteemos las oficinas de inteligencia del Estado mexicano y la unidad de las corporaciones para hacer más eficaz el trabajo de México, del Estado mexicano, en el combate a quienes lo están retando hoy en día en diferentes partes del país, en donde quieren debatir con el gobierno, retar al Estado mexicano en el cobro de impuestos o en el manejo de la fuerza pública regional o la fuerza privada regional contra la fuerza pública. Por eso escribí este ensayo y por eso agradezco mucho que aquí estemos con la oportunidad de platicar alrededor sobre las figuras de gobiernos de coalición que pudieran de una u otra manera acercarnos a los tan necesarios acuerdos que hoy exige México para resolver sus graves problemas. Estoy seguro que mexicanos tan distinguidos que hoy se encuentran en este recinto coincidirán en que el futuro es hoy y que México no puede esperar más. Muchas gracias. Quisiera primero atender la talentosa provocación de mi amigo Diego Fernández de Ceballos alrededor de algunas preguntas que se hace que vienen contenidas en el ensayo. Un ensayo que si bien es cierto gira alrededor de la necesidad de transformar el régimen político y buscar este nuevo instrumento del presidencialismo mexicano como los gobiernos de coalición, quizás se aleja o no considera con puntualidad algunos otros asuntos que valdría la pena fueran tomados en cuenta. Quisiera alejar un poco la preocupación de nuestro amigo Diego, que es una preocupación legítima y que ya bien atendía mi amigo Francisco Labastida hace un momento, sobre el tema de mayorías y minorías. Cuando se toca este tema en el ensayo, parte de la base del objetivo principalísimo también que gira alrededor de los gobiernos de coalición, que es construir mayorías estables que permitan que los gobiernos puedan trabajar de mejor manera. En el entendido, y lo digo ahí, que desde hace tiempo venimos legislando alrededor de los derechos de las minorías, que esto es muy importante que así haya sucedido, porque las minorías están mejor organizadas que las mayorías hoy en día y su representación les permite estar muy cerca
de los legisladores para que se logren las modificaciones legales necesarias que les hagan a ellos tener la seguridad de que son atendidos los derechos de esas minorías. Pero hoy se trata de que la gobernabilidad también gire alrededor de mayorías estables, específicas, pactadas, necesariamente concertadas entre quienes militan en partidos políticos diferentes, pero tienen objetivos comunes. Que esto es lo más común de lo que acontece. Comentaba bien hace un momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y en el referente a que hoy en día conocemos alianzas y coaliciones solo para ganar elecciones, pero no para garantizar un buen gobierno. Aquí quisiera yo entrar en algunas definiciones. Hace tiempo, ha de ser cuestión de la edad, decidí que era mejor apostarle a las propuestas que a las apuestas, mejor decidirme por las propuestas que por las apuestas o por las encuestas. Las propuestas es en buena parte lo que hoy está necesitando México para que se discutan de cómo resolver los problemas en México. Propuestas, no apuestas ni encuestas. Hace tiempo que también decidí buscar hacerme un lado de las pretensiones de los gobiernos de cooptación, denunciar a los gobiernos de colisión, como ustedes imaginarán, e irnos hacia los gobiernos de coalición. No queremos ni colisión ni cooptación, lo que queremos es coalición. Y esto quizá viene por lo que bien referenciaba hace un momento Diego, mencionando al ingeniero Cárdenas, que en buena parte como persona se constituye en una institución, al igual que Diego, al igual que Francisco Labastida. Pero lo que nosotros necesitamos es modernizar las instituciones del Estado mexicano, crear las nuevas instituciones del Estado moderno, democrático, y convocar a los mejores para que entonces México salga de la mediocridad. Y esto necesariamente nos acerca un método. Vamos, hagamos un recuento muy rápido. En épocas que aparentemente a muchos se les olvidan, como pudo ser 1976, en las que un solo partido político parecía arrasar con todo, sin contendiente al frente. Bueno, sí había un contendiente, ¿verdad? Era el de Partido Comunista, pero no tenía registro. El Estado y los que estuvieron al frente del Estado con visión, como Jesús Reyes Heroles, hizo la transformación para que se construyera la pluralidad en el Congreso y con esto la representación mejorase. Creo que un muy buen amigo mío dijo que no nada más se logró eso, porque cuando la pluralidad apareció en el Congreso, esa pluralidad que hoy asusta por algunas manifestaciones poco civilizadas, yo recuerdo que en buena parte la guerrilla en México no se acabó cuando los mataron, sino cuando los metieron. Cuando los metieron al sistema, cuando fueron parte del régimen político, cuando ellos garantizaron una representación en el lugar. Muchos le apostaban a que la fuerza, en ese tiempo, en los 70s, acabase con esas manifestaciones de inconformidad, legítimas, ilegítimas, como ustedes quisieran. La verdad es que el abrir las puertas a la pluralidad fue la que hizo que se acabase en México ese debate. Bueno, para 1988, después de una elección tan severamente accidentada, optamos por ir a la transformación también del Estado y sus instituciones. Vamos, y no lo hicimos tímidamente, lo hicimos con audacia. La audacia que venía de la exigencia, pues de dos personajes aquí, primero el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la tuya, Diego. No había timidez alguna, era audaz.
Era audaz para muchos el que acabáramos, aquí hay muchos jóvenes observándonos, pero estoy seguro que estudiosos sabrán que existió una Comisión Federal Electoral y que decían cómo acabar con la Comisión Federal Electoral, que no garantizaba ya nada. Para esa época el Estado o el gobierno en su momento, por no decirlo Estado, vamos a concretizarlo, hacía las elecciones. La audacia nos llevó a acabar los colegios electorales, que calificaban las elecciones, por cierto, en manos de un solo partido político. La audacia nos llevó a tener una buena credencial de elector hasta con fotografía, por una exigencia personal. La audacia nos llevó a tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos que hiciera que los derechos humanos fueran protegidos por el Estado mexicano y no quedaran al garete en la calle de cualquiera que intentara ser el poseedor de los mismos. La audacia es la que nos llevó hasta hace poco a generar candidatos independientes. La audacia nos trae lo que son la iniciativa ciudadana, los órganos reguladores de la economía independientes, próximamente la consulta popular que quedó atorada, pero estoy seguro que la desatoraremos en el Senado mexicano. Bueno, esa audacia es la que hoy nos hace poner sobre la mesa el instrumento de los gobiernos de coalición, que sirvan para mejorar la gobernabilidad, no simplemente para ganar el poder. Es cierto, podríamos ir hacia el artículo 95 del COFIPE, como bien lo sugiere mi amigo el abogado Diego Fernández de Ceballos, y dar el paso definitivo de orden correcto que no nada más liquide, acabe con las coaliciones en el momento del triunfo electoral, sino que procedan a desdoblarse en gobiernos de coalición, lo cual podría caer un poco en el voluntarismo, un voluntarismo al que yo le tengo muchas reservas hoy en día del gobernante en turno. Voy a poner algo sobre la mesa que estoy seguro, a mí me lo recordó la intervención del ingeniero Cárdenas. Políticas públicas. ¿Cómo se pactan las políticas públicas? ¿Cómo, decía él, podríamos modificar esas 3 décadas de insistencia sobre un modelo económico que ya demostró su fracaso? Que a los alumnos más conspicuos del Fondo Monetario Internacional son a los que ha dejado más desiguales. Aquellos alumnos menos disciplinados son los que han tenido mayor crecimiento económico. ¿Cómo podríamos tener la parte de la definición programática de un gobierno? ¿Cómo tendríamos un sistema de planeación? Decía hace un momento el ingeniero Cárdenas. Y yo recuerdo cómo cuando en crisis, en la última crisis que tuvo de carácter electoral Inglaterra, con un sistema político distinto porque es parlamentario, no obstante, acude a la necesidad de un gobierno de coalición y dice, vamos a pactar algo, una reforma fiscal tan necesaria para Inglaterra. 2, vamos a pactar reducir las cámaras. Vamos a pactar acabar con la Cámara de los Lores y su permanencia de siempre, ponerlos a elección. Vamos a acabar con las políticas que no privilegian el mercado interno. Vamos a generar una banca de desarrollo. Y esto, aquí varias de mis amigas al frente saben del valor de pactar esas políticas públicas. ¿Cómo se logra pactarlas? ¿Con un voluntarismo en ciernes o con un instrumento y un método que contenga el sistema presidencial? Es por eso que yo plasmo ahí el que sean gobiernos de coalición, aquellos que ajusten en buena parte el sistema, más allá de los egoísmos y las malas costumbres naturales del ser humano. Es que es necesario pactar, es necesario acordar. Por cierto, preocupado porque no es casual el que mi amigo Diego Fernández de Ceballos haya hecho la anotación de una discusión que tuvimos en un momento de grata convivencia. Me decía, cuidado con la ratificación de los miembros del gabinete, porque entonces
se va a prestar al chantaje de los partidos políticos o de algunos partidos políticos que querrán cuotizar en buena parte la formación del mismo. Y procuré, junto con mis amigos firmantes, porque era preocupación también de algunos coordinadores parlamentarios, aquí veo a Carlos Navarrete, que fue muy insistente en el tema, el que generásemos, como lo fue también José González Morfín, que generásemos en la iniciativa un método parecido al del nombramiento de los ministros de la Corte, el cual le deja al presidente la facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, pero su nombramiento pasará por una concepción de juicio de calidad del Senado de la República, mismo que podrá rechazar si cree que no es pertinente el nombrar a un funcionario por 2 ocasiones, pero en el caso de no alcanzar esa mayoría simple, el presidente ejercerá su facultad. Voy a poner un ejemplo. Al presidente Ricardo Rocha se le da por hacer el nombramiento del abogado Diego Fernández de Ceballos como secretario de Salud. El Senado, obviamente, dice: el abogado Diego Fernández Ceballos está capacitado, es tan talentoso y tan buen mexicano que puede hacer el servicio en muchos otros ministerios, pero menos en ese. Dice: no, yo insisto, porque creo haber escuchado que el senador, que el abogado Diego Fernández Ceballos es hipocondriaco. Dice: pues no es suficiente para que sea secretario de Salud. Bueno, es muy amigo de las enfermeras y de los médicos. Tampoco es suficiente. En el caso de que se rechace en 2 ocasiones, el presidente Ricardo Rocha insistirá en nombrarte secretario de Salud. No es ningún pronóstico ni ningún deseo, pero es un ejemplo que podría hablar de la pertinencia de un dispositivo de esta naturaleza para vigilar la calidad. Estoy seguro que el presidente Ricardo Rocha aceptaría el nombrarlo en algún otro lugar donde haría un magnífico papel el abogado Diego Fernández Ceballos, aunque siempre ha rechazado pertenecer a cualquier gobierno. Me deja ejercer la presidencia, señor senador. Pero en sí mismo, termino en esta parte diciendo: es cierto, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le apuesta, y me da mucho gusto ver que en su parte conceptual, a las políticas públicas pactadas necesarias para visualizar el México que queremos. Yo digo, dentro de 25 años, él se lo puede imaginar todavía más allá, pero un México que salga de este desastre nacional que viene identificada con su diagnóstico el senador Francisco Labastida Ochoa. Y estoy más que claro que en su enorme generosidad, Diego Fernández de Ceballos está vislumbrando también el cómo hacer las correcciones necesarias para que en la Constitución y no en cualquier lugar quede plasmado cuáles son, o quedarían plasmados cuáles son las obligaciones a las que se atendría el presidente en turno y el Congreso para poder pactar un gobierno de coalición. Termino. Yo también estoy preocupado, Diego, y estoy seguro que aquí tanto el ingeniero Cárdenas como el senador Labastida lo están, como Ricardo Rocha y muchos de quienes nos están observando. Hay quienes piensan que la democracia nos trajo muchos problemas. Hay quienes creen que los problemas que hoy tenemos son producto de la democracia o del avance democrático porque se perdió de gobernabilidad. Y muchos de nosotros pensamos que los problemas que supuestamente nos trajo la democracia se pueden combatir con más democracia, no con menos democracia, con más pluralidad, pero sobre todo con instrumentos que nos permitan llegar a gobiernos coaligados que definan objetivos comunes y hagan que las cosas buenas pasen. Yo estoy convencido que los procesos democráticos nos han hecho avanzar y que meter más democracia a la democracia nos tendrá todavía en mejor situación. Gracias, Ricardo. Primero, tanto a ti como a Diego, al ingeniero Cárdenas, al senador Labastida, a todas y todos, cada uno de ustedes que
están aquí en la presentación de este ensayo que decidí escribir, consciente de que podría constituirse en una propuesta audaz, provocadora, pero al mismo tiempo que surge de las lecciones que en buena parte de una u otra manera las hemos aprendido de la lectura o de las vivencias, es el construir un instrumento del presidencialismo mexicano que modernice en buena parte lo que es la funcionalidad de los gobiernos, tratando de eludir en mucho los voluntarismos políticos, institucionalizando en buena parte cada una de las ideas, el apartarnos completamente de los gobiernos de cuates y de cuotas que en el futuro podrían estarnos sentenciando a resultados de mediocridad, y que estoy más que convencido de que debe de haber un objetivo común que seguramente compartimos, como ustedes lo han descubierto en cada una de las exposiciones que hoy aquí enriquecen y en mucho este ensayo, y que yo agradezco enormemente a cada uno de los que aquí participaron. Creo que es la hora, no nada más de acabar con los gobiernos divididos y de iniciar con los gobiernos compartidos, de acabar con las elecciones en las que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo y se va a la resistencia, sino también de acabar con los gobiernos partidistas, aquellos gobiernos del PAN, del PRI y del PRD que se instalan como uno solo, pensando que solamente por haber accedido al poder se podrán resolver los problemas. Es la hora de iniciar los gobiernos de todos y para ello, gobiernos de coalición. Muchas gracias.